Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Rinden homenaje Raúl y Díaz-Canel al doctor Eusebio Leal Spengler. Convocan a cumplir protocolos sanitarios establecidos para evitar mayor propagación del coronavirus. Expresa Cancillería cubana condolencias por fallecimiento de ex vicepresidente José Vicente Rangel. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron este viernes el acto de tributo al historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler, que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional. El mandatario cubano resaltó la conmoción del pueblo durante el homenaje a quien instaló la belleza en los espacios cotidianos. Luego de una jornada de sentido homenaje popular, este viernes tuvo lugar el acto de tributo al historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler, quien falleció el pasado 31 de julio en la ciudad que le vio nacer y a la que dedicó toda su vida. La máxima dirección del partido, el Estado y el gobierno, representantes de organizaciones políticas, sociales y de masas e invitados acompañaron a familiares, amigos y compañeros de trabajo del insigne intelectual en una sencilla y emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del restaurado Capitolio Nacional, sin dudas la obra mayor del más leal de los habaneros. El primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz realizaron la última guardia de honor ante la urna que guarda los restos de uno de los cubanos más queridos y admirados. Tras las notas del himno de Bayamo y el toque de silencio, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, tuvo a su cargo las palabras de tributo. Aseguró que los 4 meses transcurridos desde el fallecimiento de Eusebio no han disminuido el dolor de los cubanos por su pérdida física. Lo calificó de hombre único, imprescindible, de una honestidad ejemplar y una devoción apasionada por la patria, su historia, símbolos y próceres. La obra de Eusebio abarcó más, muchísimo más, que levantar y embellecer edificios ruinosos y convertirlos en palacios. Se enfrentó con el mismo ímpetu a las ruinas y a la marginalidad, al empobrecimiento moral, y convirtió a las comunidades en protagonistas de esa transformación e hizo crecer a sus integrantes en ese proceso. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, embarazadas, todos fueron beneficiados por una labor que los favorecía desde todos los puntos de vista, pero particularmente en términos éticos y culturales. Recordó Abel Prieto que Leal recibió numerosas condecoraciones de gobiernos y organizaciones internacionales, pero la que más apreció fue el amor de su pueblo. Cuando Eusebio recorría La Habana Vieja, cuando guiaba a algún visitante extranjero para mostrarle las maravillas de su ciudad, la gente más humilde interrumpía su paso rápido, lo llamaba familiarmente por su nombre, le estrechaba la mano, le daba unas palmadas en la espalda, le entregaba un papel, le pedía una cita, una foto. Y es que esa gente sabía que Eusebio trabajaba obsesivamente, de manera incansable, y sabía también que en el centro de su labor estaban ellos. La terrible enfermedad que le afectó logró dañarlo físicamente, pero nunca logró quebrar su voluntad y siguió haciendo planes hasta sus últimos días, aunque, aseguró Abel Prieto, nos preparó para su muerte. Y en una entrevista de octubre de 2019, poco antes del 500 aniversario de La Habana, se despidió con este testamento vivamente martiano. No aspiro a nada, no aspiro a eso que llaman posteridad, solo aspiro a haber sido útil. Y fue efectivamente útil, lo sigue y lo seguirá siendo. Los cubanos de hoy y del futuro tenemos en su obra, en su compromiso revolucionario, en sus valores éticos, un fecundo legado de ideas y principios. Eusebio, sin ninguna duda, nos sigue acompañando. Con una rosa depositada ante su urna, se despidieron agradecidos los asistentes a la ceremonia.
Desde este viernes, los restos de Eusebio Leal Spengler descansan en el convento de San Francisco de Asís, en el corazón mismo de La Habana Vieja. Sin embargo, su espíritu, aspiraciones y sueños siguen vivos en cada rincón y habitante de esta ciudad que le llora y da las gracias por tanta entrega y amor. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le adelantamos que en los minutos finales de esta emisión estelar ofreceremos la ceremonia de tributo al historiador de La Habana que se realizó este viernes en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, encabezó esta tarde la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento y el control del nuevo coronavirus. Durante el encuentro, que contó con la participación mediante videoconferencia del titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se reiteró la necesidad de que los viajeros internacionales y sus familiares en Cuba cumplan con los protocolos sanitarios establecidos para evitar aún más la propagación de la enfermedad. En Cuba se reportaron este viernes 122 casos positivos a la COVID-19, una de las cifras más altas de confirmados en un día desde el inicio de la epidemia hace ya 9 meses. Una compleja situación epidemiológica condicionada fundamentalmente por el arribo al país en las últimas semanas de viajeros internacionales contagiados con la enfermedad, que a su vez han enfermado a familiares y amigos en el territorio nacional. De los 122 casos de ayer, 51 fueron contactos de casos confirmados, 66 con fuente de infección en el extranjero. De los 66 importados, 43 fueron de Estados Unidos, provenían de Estados Unidos, mientras que México, Panamá y Haití aportaron 4 cada uno y España 3. La capital del país, con más de 2 millones de habitantes y por donde llegan la mayoría de los viajeros internacionales a Cuba, vuelve a estar amenazada por la epidemia, ya hoy con más de 300 casos activos ingresados en sus hospitales. Este viernes, en La Habana, luego de estudiar 5.819 muestras, se reportaron 43 positivas, 27 de ellas con fuentes de infección en el extranjero. 26 cubanos y un extranjero. 14 procedían de Estados Unidos, 4 de México y 3 de Panamá. Tuvo 16 casos autóctonos, 5 de los 16 estuvieron relacionados con viajeros, 7 contactos de casos positivos y 4 sin fuente de infección. No tiene ningún evento activo. 158 controles de foco tiene la capital. Hasta ahora, los casos positivos vinculados a la mayoría de los 158 controles de focos en La Habana no han contagiado a grupos poblacionales numerosos, de ahí que no existan en la capital abiertos eventos de transmisión local. Sin embargo, las violaciones de las medidas sanitarias establecidas pueden poner en riesgo la situación epidemiológica de las comunidades, como sucedió recientemente en Calabazar. En Calabazar, un viajero antes de irse realizó una fiesta. No esperó el resultado del PCR el quinto día, se fue antes y resultó positivo. Realizaron esa actividad donde nos complicaron la situación ahí en un universo de 152 personas. Ahí en Calabazar eso está dando 17 casos positivos hasta el momento. Por supuesto, se le aplicó el decreto ley 14 a 7 personas con multa de 2.000 pesos y también se hizo la acusación a la propietaria de la vivienda donde se realizó la actividad. Hoy vuelve a ser Artemisa la provincia con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad en el país. El occidental territorio, que transita por la etapa de nueva normalidad desde hace 9 días, reporta índices de la tercera fase de la etapa de recuperación. Aunque ha controlado la situación epidemiológica en la ciudad capital, casos positivos con fuentes de infección en el extranjero ponen en alerta a varios de sus municipios. En estos momentos estamos atendiendo de forma diferenciada a Alquizar y Huira, que son los 2 lugares que en los últimos días nos han estado saliendo. Todos son a partir de algún contacto con un viajero, pero bueno, son esos 2 municipios donde estamos concentrados ahora, atendiendo los últimos días los casos que han estado saliendo. El resto de los municipios, aunque han tenido positivo, no hay una transmisión
fuerte. Mayabeque presenta similar situación epidemiológica que Artemisa debido al incremento de viajeros internacionales positivos que han llegado al territorio en diciembre. El incumplimiento de los protocolos establecidos tanto por los visitantes como por sus familiares ha provocado la propagación del virus por varios municipios de la provincia. Hemos tomado medidas extraordinarias llevando un análisis más profundo en cada uno de los municipios e identificando en el caso del municipio de Nueva Paz, Bejucal y Madrúa, que también están asociadas esta extensión a contactos de casos confirmados de determinadas indisciplinas que han tenido la correspondiente medida administrativa e igualmente hemos efectuado la denuncia pertinente, sobre todo en los casos de Madrúa y en el caso de Bejucal. Las indisciplinas en la provincia de Matanzas han generado también el incremento de casos positivos en los últimos días, fundamentalmente en la ciudad capital y el municipio de Cárdenas. En este territorio estamos concentrando los mayores esfuerzos de control, unido a Matanzas por la importancia que tiene, pero Cárdenas es la que más se complejiza por la cantidad de viajeros, por la cantidad de contactos que han dado los viajeros y también por la cantidad de casos y focos que estamos estudiando. Ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus, rindieron cuenta además las autoridades de Pinar del Río, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba, territorios en los que se extreman las medidas sanitarias para evitar aún más los contagios de la COVID-19, enfermedad que en los últimos 15 días se ha vuelto a propagar por todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó en Pinar del Río la marcha de la campaña de frío de cultivos varios. El territorio occidental presenta atrasos por los eventos hidrometeorológicos durante la temporada ciclónica. La provincia de Pinar del Río redobla esfuerzos con el ánimo de impulsar la campaña de frío de cultivos varios pese a los atrasos que presenta el territorio por las lluvias de los últimos meses. Un escenario difícil para los agricultores vueltabajeros, quienes no renuncian a cumplir las 42.500 hectáreas previstas. Así lo comprobó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en áreas agrícolas del municipio de Consolación del Sur, donde conoció la labor del productor de semillas de frijol y tomate, Armando Blanco Rodríguez, de la CSS Carlos Manuel de Céspedes, quien vio arrasados sus canteros en varias ocasiones. Próximamente, ya a mediados de enero, debemos estar acopiando ya al tema de la población, que está en una situación muy complicada en estos momentos. Pensamos que por lo menos vamos a revertir toda la situación que ha ocurrido de aquí para atrás. Acompañado por las máximas autoridades del partido, el gobierno y del sistema de la agricultura en la provincia, Valdés Mesa exaltó la experiencia de los pinareños en resarcir los daños ocasionados por organismos tropicales. Llovió demasiado y entonces retrocedimos aquí en la campaña. Perdieron los semilleros, los canteros. Por 2 veces perdí los semilleros. Sí, pero bueno, ustedes son guapos. Aquí Pinar del Río tiene una gran experiencia de años anteriores. El año que tuvimos 4 ciclones, 4 eventos, es una año 2008. Y entonces apelen a todos esos conocimientos. Todo lo que hicieron en aquel momento hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Y venceremos. El vicepresidente insistió en la importancia de incrementar las áreas de siembra, los rendimientos agrícolas y fomentar la aplicación de la ciencia y la tecnología para responder a la demanda de alimentos de la población. Dentro de las prioridades que hoy tiene el país, tiene que montar delante la producción de alimentos. La producción de alimentos. Hoy toda la producción de alimentos, las viandas, los vegetales, las hortalizas, los granos, eso lo tiene que sustituir en buena medida los altos niveles que nosotros tenemos de importación y también la contracción que hemos tenido en la producción del huevo, en la producción de la proteína. Hay que llenar entonces el plato con el resto de los productos agropecuarios que tienen una alta demanda. En intercambio con campesinos, Valdés Mesa puntualizó sobre la nueva política de comercialización e indagó por la preparación de las unidades productivas para asumir la tarea de ordenamiento monetario. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expresó sus condolencias a Venezuela por la muerte del ex vicepresidente José Vicente Rangel, quien falleció este viernes a los 91 años de edad, según información de sus familiares. El revolucionario y periodista venezolano militó en la Unión Republicana Democrática y se opuso al golpe militar de 1948. Rangel fue diputado durante 5 legislaturas consecutivas. También ocupó los cargos de canciller y ministro de Defensa. Buenas noches. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, expresó su satisfacción por la iniciativa de la Organización Internacional Progresista de solicitar a las Naciones Unidas que impulse la eliminación de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a Venezuela y a otros países del mundo. El documento judicial presentado a la ONU destaca que las sanciones económicas respaldadas por Washington afectan a casi un tercio de la humanidad en unos 30 países, causando incalculables daños al negarles el acceso a los mercados mundiales, restringiendo su capacidad de generar riqueza, proporcionar bienes de primera necesidad a sus poblaciones y en medio de la pandemia del coronavirus. Por su parte, el embajador de la República Popular China en Caracas rechazó la injerencia estadounidense en los asuntos internos de ese país suramericano. Además, condenó el bloqueo, las medidas arbitrarias y actos hostiles que han causado daños y dolor al pueblo venezolano. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Y mientras se acerca el cambio de mandato en Estados Unidos, no cesan las sanciones contra otros países. Este viernes se supo que la Casa Blanca pretende agregar unas 80 empresas chinas en otra de sus listas negras. Entre las entidades se encuentra el principal fabricante chino de chips. La agencia británica Reuters asegura que el Departamento de Comercio nombrará empresas chinas que, según Washington, tienen vínculos con el ejército del gigante asiático. En respuesta, la Cancillería china denunció las sanciones estadounidenses y alertó que el enfoque de Washington conducirá a un desastre para ambos países y también para el resto del mundo. Mientras tanto, Brasil podría perder su derecho a votar en las Naciones Unidas por primera vez en su historia si no paga antes del 1 de enero una deuda de más de $100 millones. Prensa Latina informa que el monto acumulado supera los 390 millones, el total de las contribuciones de los 2 años anteriores. Medios brasileños destacan que de no pagar, el gigante sudamericano perdería su papel en debates mundiales y la posibilidad de regresar al Consejo de Seguridad en 2022. Organismos locales responsabilizan a la Cancillería por la deuda, mientras medios de prensa y expertos estadounidenses catalogan al ministro de Exteriores, Ernesto Araujo, como uno de los peores diplomáticos del mundo. Y en Nigeria fueron liberados 344 estudiantes que habían sido secuestrados el 11 de diciembre pasado. Medios del mundo reportan la noticia. Liberados 344 estudiantes secuestrados el pasado 11 de diciembre tras un ataque a su escuela en Nigeria. El grupo yihadista Boko Haram se había atribuido la autoría del secuestro, explicando que era una acción contra la educación occidental. E incluso publicó un vídeo donde los niños confirmaban haber sido secuestrados por este grupo terrorista. Los niños se encontraban en un bosque en el vecino estado de Zamfara, donde el ejército nigeriano les había localizado, pero que no quisieron disparar para no poner en peligro sus vidas. Sin embargo, no está claro si todos los escolares secuestrados han sido liberados. Los que sí lo han sido se reunirán con sus familias tras un chequeo médico. Y así me despido. Buenas noches. Y este 18 de diciembre se cumplen 64 años del reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas, punto geográfico de la Sierra Maestra. Luego de 13 días de persecución y asesinatos en que no supieron uno del otro al tomar rumbos diferentes, los hermanos volvieron a abrazarse. En el siguiente trabajo, los dos protagonistas cuentan la historia de lo vivido en aquellas 2 semanas iniciales de la guerra, cuando muchos pensaban que tras la primera derrota todo estaba perdido.
Históricas imágenes quedaron para el futuro de cuando Fidel y Raúl regresaron a Cinco Palmas, la finca de la Sierra Maestra, donde los hermanos de sangre e ideas se habían reencontrado 30 años antes tras la dispersión del primer combate de los expedicionarios, el Granma. Allí, el líder evocó lo sucedido en Alegría de Pío el 5 de diciembre de 1956, cuando el enemigo atacó a la inexperta tropa de 82 jóvenes. Todo lo que pasó el día 5 de diciembre es que nosotros en un bosquecito chiquitico, en vez de habernos ido a ubicar en el bosque grande. El bosque grande era de dientes de perro y había mucha gente cansada y fue una concesión que se le hizo al cansancio de la gente, pero fue un error. Y nosotros teníamos el bosque, que era el lugar donde yo inicialmente había pensado que se ubicara toda la gente en línea. Si llegamos a coger esa posición, aunque fuera sobre el diente de perro, fusilamos el batallón. Lo fusilamos, pero no pasado delante. Éramos 82. Pero entonces, el mejor suelo tenía el lugar, había árboles, y la gente empezó a estábamos en hamaca, la gente sentada, acostada, cuando se arma la balacera descomunal. Pero ¿qué es lo que hace que nadie se dé cuenta? Es que el avión, de que los aviones de caza de ellos y de bombardeo están volando rasante, incesantemente, y todo el mundo lo que andaba era pendiente del avión. Estuvo casi una hora antes. El Catalina de la Marina. Sí, no, pero había aviones de caza. Iban a toda velocidad, pero y basaban a 40 metros de altura. Y estaban más bien atendiendo la aviación. Cuando las postas, además de otro error, estaban pegadas al campamento. Y es cuando ellos pueden acercarse y abrir fuego. Y es entonces que los expedicionarios se dispersan. Fidel nada sabe de su hermano Raúl y se queda solo con dos expedicionarios, Universo Sánchez y Faustino Pérez. Allí, en un cañaveral, durante 4 días protegen sus vidas de la persecución enemiga. Usamos la astucia de quedarnos allí, no movernos, porque no sabíamos dónde estaba la emboscada enemiga. Y entonces quedarnos, ganar tiempo allí, sin movernos. Y así fue, después empezamos la marcha poco a poco, hasta teniendo, nosotros cuando soplaba la brisa y hacía ruido, caminamos nosotros 3 pasos, 4 pasos, aguantamos, venía el viento otra vez, nos movíamos, cruzábamos las guardarrayas con un cuidado enorme. Y cuenta Fidel que junto a Faustino y Universo siguió la marcha. Dejan atrás los cañaverales y ascienden las primeras montañas, acompañados siempre por la desconfianza, pues sabían que el enemigo los perseguía. Y a nosotros nos dejaba un campesino en un lugar, y al otro día cuando íbamos a buscarnos, estábamos nosotros en otra loma, viendo si quién iba allí. Si el campesino, entonces lo llamábamos, no confiamos en nada ni en nadie, estábamos en una alerta tremenda. De noche caminando llegamos a una loma, nos quedábamos en la loma arriba, allá, eso antes de llegar al plátano, y entonces ese día observamos durante todo el día lo que pasaba en la casa. Y por la noche llegábamos, esa fue la primera vez que pudimos comer. Después de haber observado todo el día, nuestra táctica era ir de loma en loma, lugar estratégico, eso. Ahí dormíamos, amanecíamos y observábamos. Y por la noche, después de todo el día, que bajábamos. Luego de mucho andar, Fidel se encontró con Guillermo García, joven campesino, conocedor de la zona y quien los ayuda a desafiar el cerco del enemigo. Logran cruzarlo de noche y es entonces que empieza aquella madrugada un largo viaje entre las montañas. Pero lo que yo no me imaginaba era la caminata que teníamos que hacer nosotros. Aquella caminata sí que fue larga. ¿Cómo se calcula? 30 kilómetros. 30 kilómetros de noche y loma. Subías a 30 kilómetros. Y es así que Fidel llega al amanecer a Cinco Palmas, la finca de Mongo Pérez, donde acampa en un cafetal. Allí le llega la noticia de que Raúl estaba vivo. Porque también hace la desconfianza, me dicen, yo le pido pruebas. Mandan la licencia y digo, la licencia la puede tener el ejército. Y cuando mando a preguntar una pregunta que no la podía responder nadie. Nada más que Raúl. Y tras Fidel comprobar que en realidad era aquel su hermano, se produce el reencuentro el 18 de diciembre de 1956, tras 13 días de incertidumbres. Un histórico suceso que siempre recuerda a Raúl. Mi alegría es inmensa cuando me entero que Fidel está vivo, que está cerca donde yo acampo, allá en la finca de Elmer Cardero.
Cuando hacemos contacto esa noche y viene ese abrazo con los compañeros y su famosa aclamación con 7 fusiles, ahora sí que ganamos la guerra. Por eso yo llegué a la conclusión que usted se había vuelto loco. Y eso se lo vino a decir a él después que triunfamos. Esa es la victoria que siempre tuvo él y que en los meses posteriores supo inculcarnos a todos nosotros. Y en 2 años ganaron la guerra y con esa fe siguieron venciendo. Y a propósito del histórico reencuentro de Fidel y Raúl Castro en Cinco Palmas, tras el revés del combate en Alegría de Pío y la dispersión del naciente ejército rebelde, el 18 de diciembre de 1956 fue rememorado en la provincia de Granma. En el acto de rememoración, presidido por Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, y Francisco Escribano, gobernador del territorio, estuvieron también presentes jóvenes que reeditaron el sendero histórico entre Alegría de Pío y Cinco Palmas, una experiencia que les permitió creer más en aquel pasado. Para mí significó un gran orgullo haber podido vivir, aunque sea un pedacito, no la misma experiencia que ellos, pero vivir un pedacito de cómo fue la historia de Cuba, qué hicieron ellos para formar esta revolución. Desde el 68 que Céspedes nos dio la voz de mando, los jóvenes hemos estado ahí. Cinco Palmas es esencia de una gesta transformadora. Gracias al reinicio de la lucha en aquel lugar, hoy esas montañas, como el resto de Cuba, viven una realidad diferente a la de entonces. Niurka Alarcón, primera secretaria del municipio Media Luna, al cual pertenece este sitio, recordó en palabras centrales que hoy ese territorio del Plan Turquino exhibe logros sociales muy importantes, entre ellos el programa materno-infantil, con un índice de mortalidad infantil en 0. También la educación en la montaña y un programa agroalimentario con gran desarrollo. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de la Isla de la Juventud le ganó esta tarde a Santi Espíritus en uno de los juegos pendientes que hoy se recuperó. Los Piratas vencieron a los Gallos 6-0 con lechada a la cuenta del talentoso lanzador de la isla, Kendry Hernández. Para el que no lo conozca, este jugador fue el líder en victorias en el más reciente Campeonato Nacional Juvenil y hoy logró su primer triunfo en series nacionales. La tabla de posiciones presenta a los alazanes de Granma como dueños de la cima y separados a 2 juegos de Santi Espíritus. Le siguen en escalera Las Tunas a 3, Matanzas a 4, Cienfuegos a 5, Camagüey y Santiago a 6 y cierra momentáneamente Pinar del Río a 6,5. Fuera de la zona clasificatoria aparecen Industriales y Mayabeque, pero aún muy cerca del perímetro. Destacar el paso de la isla, que ya no tienen opciones, pero llevan 7 victorias consecutivas, demostrando a los Piratas que reaccionaron, aunque lo hicieron muy tarde. Mañana comenzarán nuevos enfrentamientos en el estadio Nelson Fernández. Mayabeque será anfitrión de sus vecinos de Artemisa. Cienfuegos recibirá a la isla en el Parque 5 de septiembre. Holguín y Ciego de Ávila serán rivales en el Calixto García. La mejor subserie la tendremos en el estadio José Antonio Huelga, con el duelo entre los 2 elencos más ganadores del campeonato, Granma y Santi Espíritus. Por su parte, Santiago espera por Las Tunas en el Guillermo Moncada, con transmisión en vivo de Tele Rebelde desde la 1 de la tarde. Y en el Guy en Bantroy chocarán Guantánamo y Camagüey. La Comisión Nacional de Béisbol informó que no se efectuarán las subseries Industriales contra Villa Clara y Pinar del Río frente a Matanzas, que estaban previstas en el calendario para este fin de semana. La posposición de estos encuentros obedece al necesario cumplimiento del periodo de cuarentena de todos los atletas capitalinos y pinareños. También se supo que los 5 peloteros del equipo Industriales que se contagiaron con la COVID-19 evolucionan satisfactoriamente. A propósito de este tema, le sugerimos a la Comisión Nacional de Béisbol que analice, de ser necesario, la posibilidad de concentrar en 1 o 2 provincias a los 8 equipos que clasifiquen a los playoffs para evitar complicaciones sanitarias. A fin de cuentas, es muy difícil que el público regrese a los estadios en esta Serie 60 y por tanto, el espectáculo que estamos brindando es eminentemente radial y televisivo. En ese escenario, no importa mucho en qué estadio se juegue, lo importante es jugar y que los aficionados disfruten el espectáculo en sus casas. Si aplicamos el sistema de burbuja, evitamos tantos viajes y tantos contactos. Y ya eso dio resultado en otras ligas del mundo.
Se reconoce que la Comisión Nacional de Béisbol ha enfrentado exitosamente a la COVID-19 al estilo de un gran juego de ajedrez, pero ahora se ha complicado la partida, quedando pocas piezas sobre el tablero. Esta propuesta sería entonces una jugada magistral para acabar de darle en la serie jaque mate a la pandemia. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Pavel. Buenas noches y gracias por esa sugerencia. Pasamos a otro punto de interés nacional. La estrategia económico-social con que el Estado cubano enfrenta la situación económica tiene entre sus principios el desarrollo del empleo y la transformación de los ingresos. Cabe preguntarse, ¿cómo lograr que los trabajadores perciban la importancia de la eficiencia de su labor y la de su empresa para satisfacer sus necesidades y aspiraciones? ¿Cuáles son los mecanismos para fomentar el valor del trabajo? Sobre este tema nos comenta la periodista Lisandra Sexto. Buenas noches. Si hablamos de empleo en nuestro país, vale tomar en cuenta frases acuñadas desde la percepción social, como esa de que en Cuba se puede vivir sin trabajar. Algunos también han agregado una nueva profesión para quien ejerce como rey del invento. Pero más allá de este guiño a la cultura popular, si hablamos de economía con seriedad, tendríamos que preguntarnos qué se está haciendo desde las políticas económicas para darle al trabajo el justo valor que debe tener en una sociedad como la nuestra, es decir, una sociedad a la que le urge el desarrollo de todas sus fuerzas productivas, una sociedad que durante años ha subsidiado productos y servicios y ahora apuesta por reordenar el peso de esa carga y favorecer a quienes realmente lo necesiten. ¿Puede darse el lujo nuestras finanzas de que haya personas sanas en edad laboral que vivan del invento? Primero hablemos de algunas causas. En los últimos años el salario no ha crecido en la misma medida que lo han hecho los precios del mercado y el comercio liberado. Esto impacta de manera negativa en la remuneración económica y en la satisfacción de las necesidades materiales e incluso emocionales de cada persona. Vale aclarar que según expertos de las ciencias sociales, el ejercicio de la profesión está ligado a otros aspectos como el amor por lo que se hace, la satisfacción de tener una vocación o ser útil. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconocía esta problemática y aseguraba que era hora de darle al trabajo el verdadero valor que tiene en la sociedad y que para eso había que diseñar ingresos más atractivos. Por eso la transformación de los ingresos, salarios, los subsidios y pensiones son un punto esencial en la estrategia que es, en definitiva, la respuesta concreta que desde la economía se le puede dar al dilema del empleo. Si analizamos con detenimiento las 16 medidas de la estrategia, estas se complementan para crear bases en el sector productivo que favorezcan el incremento de los ingresos. Y no me refiero solo al ya anunciado incremento del fondo salarial, sino que esto incluye el incremento que puede llegar de mayores niveles productivos. Veámoslo así. Al eliminar el límite en la redistribución de las utilidades, se rompe el ciclo de que no hay productividad porque los salarios son bajos y los salarios son bajos porque no hay productividad. Existe otro reto concreto, que es el de crear más empleos, tanto en el sector estatal como en el no estatal. Ya lo anunciaban ayer, pronto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social habilitará un sitio digital para publicar ofertas de trabajo. Este sitio es el que utilizan de manera interna las direcciones municipales de trabajo, donde cada ciudadano puede ir en busca de oportunidades laborales. El número de ofertas varía, pero hoy rondan las 50.000 opciones. Otro punto a favor es que en 2021 se crearán más de 200 proyectos locales que generarán bienes, servicios y empleo dentro del propio municipio, lo cual también forma parte de la estrategia que busca fortalecer el desarrollo local. Si consultamos las cifras del comportamiento del empleo, vemos que en 2019 más de 20.000 desocupados se incorporaron al trabajo. Solo en el sector de la educación regresaron a las aulas más de 5.000 maestros luego del incremento salarial. Sin embargo, el número de desocupados en la actualidad supera el 500.000 de cubanos en edad laboral. 500.000 que a partir de enero necesitará equiparar sus finanzas a la del resto de los trabajadores y pensionados que recibirán el incremento de sus ingresos personales. 500.000 que deberá adquirir su canasta familiar normada y pagar los servicios según las nuevas tarifas. Atraer a esas personas hacia el sector productivo es una tarea posible que depende al menos de dos variables. La primera, medidas económicas para desarrollar instituciones productivas
fuertes en todos los sectores. Y la segunda nos devuelve al inicio de nuestro comentario, el valor que desde el punto de vista social tiene el trabajo y el trabajador, esa persona que aporta, ya sea en el sector estatal o desarrollando su propia iniciativa. La estrategia, al apuntar al desarrollo de las fuerzas productivas, al dar mayores incentivos para la exportación, al liberar la contratación de fuerza de trabajo en el sector agropecuario, va trazando el camino para que el trabajo sea la fuente principal de ingresos de la población y que el aporte laboral sea eficiente para la economía y para la satisfacción personal de las necesidades de cada cubano. Siga nuestros comentarios económicos los viernes en El Estelar. Buenas noches. Hola y qué tal mis amigos. Observen ustedes que el frente frío que llegó muy debilitado anoche al occidente de Cuba en estado de disipación se encuentra acá en la zona central del país, en la costa norte, en disipación. Está mejor definido desde las Bahamas hacia el nordeste. Pero es muy interesante que el aire frío continental está penetrando. Fíjense esta cuña en la cual no hay nubosidad, este es el aire frío, que se ve perfectamente bien. Ahora lo vamos a ver en este acercamiento, como la parte más el sur de esta cuña está tocando la costa norte. Por lo tanto, está entrando el aire frío y esta noche tendremos una madrugada fría en nuestro país. Mañana otro día invernal. No es un frío muy grande, pero se está sintiendo, sobre todo que tuvimos calor en los últimos días. Y bueno, acá en la costa norte del centro del país, ahí puede haber algún chubasco, alguna lluvia que está precisamente relacionada con el frente en estado de disipación, sol y algunas nubes para el resto del país. Y por la tarde, mañana seguirá también la posibilidad de algún nublado con alguna lluvia en esta zona del centro del territorio nacional cubano. Las temperaturas, pues miren, en la madrugada tendremos mínimas de 18, 19, 20 grados, no serán demasiado bajas. Por el día tendremos temperaturas bastante frescas, un día invernal con valores máximos de la temperatura de 23, 24 grados en el occidente y centro del país, aunque en la zona oriental ahí llegarán hasta 31 y 30 grados Celsius. En cuanto a los vientos, pues soplarán del nordeste al este hasta 15, 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de 35 o más kilómetros por hora en zonas de la costa norte, del occidente y centro del país, con oleaje en la costa norte occidental, también en la norte central y en la oriental. Solamente pudiera haber alguna marejada en este extremo del oriente del país y poco oleaje para la costa sur del país. Los próximos días, observen que la temperatura tendrá una tendencia a más o menos seguir fresca, pero para el lunes tenemos un descenso porque entrará otro frente frío el lunes en la mañana a nuestro país. Así que por eso se observará el descenso en las temperaturas para el lunes y sobre todo de lunes a martes. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Buenas noches. Hoy fue cancelada una emisión postal conmemorativa del centenario de Alicia Alonso. Las viceministras de Cultura y Comunicaciones, Kenelba Carvajal y Ana Mariné, respectivamente, la directora general del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés, y el director del Museo de la Danza, Pedro Simón, encabezaron la ceremonia. La emisión postal incluye 6 valores, una hoja filatélica y sobres del primer día. Refleja imágenes de Alicia Alonso interpretando ballets modernos, lo que complementa emisiones anteriores dedicadas a personajes clásicos y románticos. El homenaje a la prima bailarina absoluta en su centenario abarca un amplio programa. Empezamos por una función muy variada en la que he invitado a compañías diversas danzarias cubanas que considero que son las más destacadas en este momento, y hemos querido unirlas todas como unión de la danza en esta noche. Estarán participando Danza Contemporánea de Cuba,
Acosta Danza, Ballet de Camagüey, que hace muchos años no se nos integra a nuestras galas y a nuestras conmemoraciones, y por supuesto la participación del Ballet Nacional de Cuba. Loli Esteves, Sistema Informativo. Casa de las Américas acogió esta tarde un panel para conmemorar los 110 años del natalicio de José Lezama Lima. La mesa, moderada por el director del Centro de Investigaciones Literarias, Jorge Fornet, contó con la presencia de la ensayista y profesora Luisa Campuzano y el escritor e investigador Víctor Fowler. Fornet realizó un recuento de las revisitaciones a la obra de Lezama en la revista Casa y los homenajes realizados desde esta institución cultural. Por su parte, Luisa Campuzano abordó las relaciones que Lezama tejió a lo largo de su vida, especialmente sus huellas como lector de Alejo Carpentier. Víctor Fowler, por su parte, destacó el contenido anticolonial del sistema poético de Lezama y su interpretación de América como fenómeno de la literatura. Y la agrupación Michael Blanco y su Salsa Mayor estrenó hoy en sus redes sociales el videoclip del tema Pa' los Mayores y los Bam Bam. El tema, compuesto por Michael Blanco, forma parte de su última producción discográfica licenciada para Cuba por el sello Unicornio de Producciones Abdala. Por primera vez, las orquestas Bam Bam y Salsa Mayor se unen en un sencillo, el cual es un regalo para el público bailador por este fin de año, al decir de los directores de ambas agrupaciones. Está puesta pa' su Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches y un excelente fin de semana. Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad. Yo solo aspiro a haber sido útil. Como informamos, a continuación ofrecemos la ceremonia de tributo al historiador de La Habana que se realizó este viernes en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional. Amigos televidentes, la televisión cubana transmite desde el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional el acto de despedida oficial de duelo del doctor Eusebio Leal Spengler. Personalidades del partido, el gobierno y el Estado cubano, junto a artistas intelectuales y colaboradores de la Oficina del Historiador, se encuentran presentes aquí en esta institución a la que dedicó los últimos años de su vida el doctor Leal para rendirle postrer homenaje. En el día de ayer, el pueblo de la capital, en representación de todo el país, estuvo acompañando las cenizas del doctor Leal y rindiéndole emocionado tributo. El extraordinario legado de la obra de Eusebio y sus colaboradores, de conjunto con el gobierno y las autoridades de la ciudad, sería el mejor regalo que le pudiéramos hacer eternamente a este destacado intelectual cubano. El Capitolio Nacional, monumental obra, desde donde transmitimos, es un reflejo de ese trabajo vibrante, apasionado, de orfebre que desarrolló durante toda su vida. En estos momentos hace su entrada el general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien también realizará guardia de honor en compañía de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba.
General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente Díaz-Canel, compañero Lazo, demás, compañero Marrero, demás miembros de la dirección de nuestro partido, del gobierno, hijos y familia del querido compañero Eusebio Leal, compañeros de la oficina del historiador que trabajaron tantos años con él, compañeras y compañeros. Estamos aquí para cumplir el deber amargo, inevitable, de despedir a Eusebio. Nuestro pueblo le rindió público homenaje ayer, después de haber llorado su pérdida en la intimidad muy hondamente hace más de 4 meses. La pandemia nos impuso un dolor silencioso y difícil. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde aquel 31 de julio, en que la noticia de que Eusebio Leal había muerto nos conmocionó a todos, no ha podido aliviar la desgarradura dejada por su ausencia. Lo hemos recordado una y otra vez en todas partes. Hemos añorado su presencia inquieta, su verbo luminoso, su finísimo sentido del humor, su ardiente patriotismo, su fe, su capacidad para soñar utopías y para realizarlas. Fue un hombre único, imprescindible, de una honestidad ejemplar, de una devoción apasionada por Cuba, su historia, sus símbolos, por los hombres y mujeres que crearon las bases de esta nación, por los que lucharon para conseguir su independencia plena, por los que han defendido esos ideales de generación en generación desde el siglo XIX hasta hoy. Martiano, fidelista y revolucionario, fue también un cristiano apegado a las doctrinas del Cristo de los pobres, un humanista dotado de una oratoria deslumbrante, un intelectual que combinaba su insaciable sed de conocimiento con la condición de gran fundador, con su entrega heroica a la salvación de la memoria, con su empeño de constante restaurador material y espiritual. La obra de Eusebio abarcó más, muchísimo más, que levantar y embellecer edificios ruinosos y convertirlos en palacios. Se enfrentó con el mismo ímpetu a las ruinas y a la marginalidad, al empobrecimiento moral, y convirtió a las comunidades en protagonistas de esa transformación e hizo crecer a sus integrantes en ese proceso. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, embarazadas, todos fueron beneficiados por una labor que los favorecía desde todos los puntos de vista, pero particularmente en términos éticos y culturales. Hacía germinar en ellos un particular sentido de pertenencia, una honda satisfacción y una especie de manera nueva de ejercer la dignidad. Los conceptos que guiaron la restauración de La Habana Vieja, diseñados por Eusebio junto a Fidel, son absolutamente de vanguardia. Nunca vio a su ciudad tan amada como una especie de museo para turistas, concebida como espectáculo, como vitrina, sino como algo vivo, palpitante, repleto de espacios destinados a la población, escuelas, asilos, centros de promoción cultural y de recreación educativa, lugares donde la historia dialoga con el presente. Recibió a lo largo de su vida incontables distinciones otorgadas por universidades, por gobiernos, por la UNESCO, por entidades defensoras del patrimonio, por nuestro propio país, siempre orgulloso de él y de su obra, pero la distinción que más apreció fue el amor de su pueblo, que se hacía visible todo el tiempo. Cuando Eusebio recorría La Habana Vieja, cuando guiaba a algún visitante extranjero para mostrarle las maravillas de su ciudad, la gente más humilde interrumpía su paso rápido, lo llamaba familiarmente por su nombre, le estrechaba la mano, le daba unas palmadas en la espalda, le entregaba un papel, le pedía una cita, una foto. Y es que esa gente sabía que Eusebio trabajaba obsesivamente, de manera incansable, y sabía también que en el centro de su labor estaban ellos. Sabían que Eusebio trabajaba para ellos. Recibió además otra distinción muy especial que lo hizo sentirse recompensado e íntimamente feliz, la amistad de Fidel y de Raúl, una relación entrañable, de una lealtad a toda prueba, de un enorme cariño. Veía en ellos, y lo decía de manera magistral,
a herederos directos de Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez, Martí. En su modo tan intenso de vivir la historia pasada y presente, Eusebio defendía con fervor la tesis fidelista del proceso revolucionario que nace en 1868 y llega hasta nuestros días. Eusebio hizo suya esa revolución, se puso a su servicio, se empeñó en estudiar, en prepararse con ahínco para hacerle más útil. Nacido en un hogar muy pobre, tuvo que vencer muchísimos obstáculos para educarse. Alcanzó el 6º grado muy tardíamente, con 16 o 17 años, y su admirable voluntad y su talento le permitieron seguir estudiando, aprobar los exámenes de suficiencia académica, ingresar en la universidad, graduarse como licenciado en Historia en 1979 y hacerse luego doctor en Ciencias Históricas. Después, más allá de los títulos académicos, se convirtió en un maestro con mayúsculas. Nos dejó lecciones inolvidables. Muchos son los que fundan, pero pocos los que perseveran, nos dijo en una ocasión, e hizo el elogio de la perseverancia como la virtud que permite afianzar lo conquistado y propicia que eche raíces y sea irreversible. Y es que Eusebio fue un creador perseverante, tenaz, obstinado. Trabajaba por la belleza, incluso en los mínimos detalles, y se oponía tajantemente a la chapucería y a las tendencias que confunden lo popular cubano con la vulgaridad. Insistió sin descanso en que el patrimonio no es algo remoto, arqueológico, no es algo que yace en un inmueble antiguo o en las estanterías de los museos. Hizo cuanto pudo para que se reconociera y preservara como una fuente que nos alimenta día a día. Prestó a la patria un relevante servicio como embajador de lo mejor de la cultura cubana, capaz de tocar a todas las puertas con la seguridad de que esas puertas se abrirían. Mensajero de la verdad de Cuba, de la verdad de la revolución, la llevó a todos los foros y supo derrotar prejuicios para convencer magistralmente a muchos confundidos. La misma voluntad de hierro que mostró para estudiar siendo muy joven y para llevar adelante el proyecto de La Habana Vieja, la empleó para enfrentar sus padecimientos. Sufrió con estoicismo las arremetidas de la enfermedad que logró dañarlo físicamente, pero nunca pudo quebrar su espíritu. Siguió haciendo planes hasta sus últimos días en medio de dolores atroces desde su cama de hospital. Sin embargo, nos preparó para su muerte, a la que se refería siempre con naturalidad. En el 2017 nos prometió seguir presente entre nosotros. Estoy completamente seguro, dijo, de que cuando ya no viva, cuando ya no vea, seguiré caminando por las calles de la ciudad que tanto he querido. Y en una entrevista de octubre de 2019, poco antes del 500 aniversario de La Habana, se despidió con este testamento vivamente martiano. No aspiro a nada, no aspiro a eso que llaman posteridad, solo aspiro a haber sido útil. Y fue efectivamente útil, lo sigue y lo seguirá siendo. Los cubanos de hoy y del futuro tenemos en su obra, en su compromiso revolucionario, en sus valores éticos, un fecundo legado de ideas y principios. Eusebio, sin ninguna duda, nos sigue acompañando. Gracias. Luego de las palabras del reconocido intelectual Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, donde pasó revista a algunos de los principales méritos intelectuales y humanistas del doctor Leal, las principales autoridades de nuestro país depositan flores ante la urna cineraria que contiene las cenizas del doctor Leal. El doctor Leal nos deja un legado de amor, de obras por nuestra ciudad y nuestro país, y un coraje indomable para llevar adelante los proyectos por
muchas que fueran las dificultades o los obstáculos. En ceremonia familiar, las cenizas del historiador de La Habana serán depositadas en el convento de San Francisco de Asís según propia voluntad. Y al finalizar esta emisión estelar, el canal Cubavisión ofrecerá el documental Leal, insuperablemente fiel, del realizador Omelio Borroto, de Mundo Latino, que resume la obra del historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos el lunes. Sí, gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.